a ver y escuchar la última parte de este video. Creo que nos quedamos en el minuto 20 por ahí, más o menos. Corríjanme si estoy mal bien. Donde sobre todo vamos a un par de datos que nos interesa. El cambio, vamos a llamarlo así, el cambio de visión, de tendencia social, política, cultural e ideológica del padre Mier cuando sale de México y comienza a entrar en contacto pues con las personas que andaban con el cambio, ¿no? El cambio de mentalidad, el cambio de visión de la historia, que es lo que nos interesa en esta materia. Y luego ya continuamos con lo que está programado por ahí de los equipos. Ya prácticamente estamos por darle caput, ¿verdad? Por echarle tierra ya de manera provisional al tema del padre Mier, para luego ya ver un par más de historiadores, y con eso yo sé que no es suficiente, pero daríamos un paso importante para decir, para presumir, para comentar que hemos leído a los historiadores del 19, de la primera etapa del 19, prácticamente los que van a historiar eso que se va a llamar Revolución de Independencia. Muy bien, entonces vamos a ver unos cuantos minutos, luego regresamos para platicar de lo de las lecturas, de lo que está por venir más adelante. Porque una de las cosas que uno descubre leyendo a Servando, pues es que era un hombre que había sido formado intelectualmente en el mundo del siglo XVII, y que esta carga barroca se desploma en él en una época distinta. Entonces hay momentos, y esto no lo digo yo, ya lo había previsto José Lezama Lima, hay momentos en que pues Servando es un extraño en el mundo de la Revolución Francesa y del imperio de Napoleón. Luego va Servando a Francia, se encuentra con una experiencia que para él fue capital y revolucionaria en grado sumo, que fue conocer al clero constitucional de la Revolución Francesa, que era una de las alternativas que fracasaron para poner en concordancia a la revolución con la Iglesia Católica. Y va a otros lados, va a Londres, donde entra en relación con esto después, si no con Miranda propiamente dicho, sí con el muy activo y muy poderoso grupo de conspiradores americanos que había en Londres. Va a Cádiz, donde está, no sabemos con qué exactitud, cercano a las Cortes. Está en España durante la invasión de Napoleón en 1808, y bueno, va construyendo un personaje que se vuelve absolutamente fascinante en el momento decisivo, que es cuando una parte de la expedición de Mina es cercada y derrotada en el puerto no era un puerto, en la playa de Soto la Marina, en lo que ahora es Tamaulipas, y ahí Mier es arrestado por el ejército virreinal y conducido a la Ciudad de México. Ahí empiezan otras de las paradojas de la vida de Servando, porque Servando se salva del fusilamiento o de haber sido maltratado de otra manera, justamente porque es lo que él más detestaba, es decir, era un fraile dominico, un fraile apóstata, pero fraile al fin, y las personas que aprenden a Servando no tenían autoridad legal para encarcelarlo ni para fusilarlo, sino remitirlo era un caso para la Inquisición. Entonces llega Servando a la Inquisición, al Palacio de la Inquisición, que está justo enfrente, como ustedes saben, está junto de los lugares donde él estudió como dominico, muy cerca de la Real Universidad Pontificia, y aquí se da esa situación también a veces paradójica y ciertamente milagrosa, de que es la prisión en 1819,
la que permite que Servando se ponga a escribir. Escribe sus memorias en condiciones de reclusión bastante buenas, es decir, él tenía acceso a libros, según yo creo. Él tenía un trato benigno, como se desprende de las cartas con los inquisidores. Había una cosa ahí de que un tío suyo había sido inquisidor, y a los señores que estaban a cargo del Tribunal de la Inquisición en un momento ya muy terminal del instituto, pues se ve que Servando les cayó bien y quizás tenían intenciones de usarlo políticamente. Bueno, Servando se pone a escribir en prisión y escribe las memorias. Entonces, en ese momento de investigación, yo había llegado a donde había retornado al punto de partida. Y yo me di cuenta que había que decir ciertas cosas sobre las memorias de Fray Servando. Eso de que son unas memorias, digamos, quien las bautizó fue Alfonso Reyes. Sí son unas memorias en el sentido en que, como lo dice el propio Mier, son una relación de lo ocurrido a una persona. Ahora, ¿por qué las escribió Mier? Mier no las escribió porque estuviera ocioso en la cárcel, no tuviera nada que hacer. Son un alegato de inocencia. Y dado que él era interrogado por la Inquisición 3 veces a la semana y a veces por la mañana y por la tarde, él en sus ratos libres, que eran muchos en su habitación, pues escribía lo que les iba a decir a los inquisidores al día siguiente. Entonces él va contando su vida con desde luego que hay ahí un afán literario en el sentido amplio de la palabra, pero también él está acomodando su existencia a lo que quieren oír los inquisidores o a lo que él piensa que los inquisidores deben oír para dejarlo libre. Cosa que en 1819 no se veía muy probable, porque como todos ustedes saben, en 1819 parecía que la causa de independencia había sido del todo derrotada, ya Hidalgo y Morelos estaban muertos y desmembrados desde hace un buen rato, estaba en su apogeo en España la restauración absolutista de Fernando VII, y pues se veía que el asunto de la independencia o de la autonomía había quedado cancelado. Ya después vendrá otra crisis en España, la revolución de 1821, una nueva intervención francesa en España, y lo que eso desencadenará, que es O'Donoghue, Iturbide y la inesperada independencia de México en 1820. Bueno, antes de eso, 2 años antes, pues el futuro de Servando se veía bastante oscuro, y él reconstruye su vida para presentarse ante la Inquisición de una manera distinta. Y de ahí sale no solo ese libro maravilloso que son las memorias, sino otras de los escritos políticos y teológicos principales de Fray Servando. Entonces, en ese momento, yo insisto, ya un poco más como crítico literario, dije, bueno, ¿qué vamos a hacer con este material? Este material se parece un poco, yo me puse a estudiar cómo interrogaban en la Inquisición, y cómo interrogaban en la Inquisición más o menos en la época en que estuvo Servando, y descubrí que era un poco como una sesión psicoanalítica, en que se obligaba al acusado a contar una y otra vez los mismos hechos. Los inquisidores esperaban que saliese ahí a base de insistencia y de miedo, y sobre todo de cansancio, alguna herejía que el acusado estuviera ocultando. Entonces, el material fantasioso de las memorias, por un lado, era la necesidad de una persona de reconstruir su vida, y por otro lado, la insistencia, y esto se puede ver en los procesos de Fray Servando están ahí a la vista, están en las bibliotecas, están en la colección de documentos de Hernández y Dávalos, y a veces Servando mentía por su cansancio o porque ya no se acordaba de lo que había dicho el miércoles. ¿No? Le preguntaban el sábado, y por ejemplo toda la crónica del desembarco en Soto la Marina, que si venía vestido de arzobispo de Baltimore, que si traía un anillo este o aquel, que si venía vestido de esa manera o de otra, pues va variando la información que Servando da con los días. Y bueno, otra vez la historia tiene
un vuelco, se viene todo este cambio en la situación internacional que da como resultado la independencia de México, y Servando de alguna manera, tras un viaje muy importante ideológicamente por los Estados Unidos, en el que él pasa de ser lo que era un monárquico moderado que consideraba, como muchísimos novohispanos en ese momento, que lo más conveniente era que hubiese aquí una monarquía constitucional, si es que se venían a reinarnos algunos de los Borbones que andaban sueltos por ahí. Pues en este viaje a los Estados Unidos, a Filadelfia, Servando se convierte en, relativamente se radicaliza, como diríamos ahora, y se convierte en un republicano. Y Servando recoge lo que había cosechado, y cuando México se vuelve independiente, cuando la nación se bautiza, aparece convertido en lo que él quizás no soñó nunca en sus sueños más altos, que eran muy altos, es convertirse en una especie de abuelo de la patria, como uno de los pocos hombres en ese México huérfano de 1821 que tenía un conocimiento de la vida internacional de primera mano, y todo eso que había sido una aventura de fraile perseguido en España, en Portugal, en Francia, en los Estados Unidos, en Inglaterra, se vuelve un capital intelectual y político, para bien o para mal, y más bien para bien, al servicio del nuevo país, ¿no? Entonces, este país que estaba en una situación en extremo difícil, un país o una nación o un reino que se había visto obligado a la independencia por una serie continua de decepciones, pues se encuentra Servando, por un lado un abuelito loco, un hombre de experiencia y una autoridad moral e intelectual que casi no tenía ningún otro de los personajes que asisten al nacimiento del país y a sus primeros congresos constituyentes. Y bueno, Fray Servando traía por su experiencia en Europa una detestación o un odio profundo de la tiranía. Desde luego Iturbide no le gusta, se aviene a entrevistarse con él en algún momento, cuando derrocan Iturbide y luego regresa Iturbide y lo fusilan a Servando, le parece maravilloso. Y bueno, ya la edad se le viene encima y empieza la última parte de la vida de Fray Servando, que es también una de las que les ha dado mayor peso novelesco y literario, que también forma parte de su vida, que es la enfermedad y la muerte en Palacio Nacional, como donde estaba él de huésped o de arrimado de Guadalupe Victoria. Y toda esta historia de que él se supone que mandó unas invitaciones para que la gente asistiese a su extrema unción, y luego el epílogo de todo esto que es fascinante, que es la historia de la momia de Servando, de la que sabemos bastante poco después de todo. Bueno, hasta ahí ya le dejamos lo del Fray Servando. Ya lo de la momia, pues eso ya es historia amarilla, historia de otro color. Pero qué bueno que escucharon entonces sobre todo me interesaba que volviéramos a escuchar el impacto que tienen estos viajes forzados y cómo lo van a fortalecer, como dice Christopher, se va a convertir en un capital político, ¿no? Esas persecuciones va a ser un capital que no cualquiera, que podremos decir que no, que por lo menos todavía en la Nueva España nadie tenía, y en el México independiente menos. Entonces yo creo que por eso es de alguna otra forma el personaje más ilustrado, que sumado al papel político que va a jugar, que eso lo vamos a ver en Historia de México, pues le va a dar un carácter bastante interesante. Va a quedar pendiente por ahí va a quedar pendiente por ahí preguntarnos y claro, y contestarnos, ¿verdad?
¿Cuál sería el impacto de la obra de la independencia? ¿Qué es lo que nos interesa? La historia de la revolución. Las memorias, acuérdense que es quizás a lo mejor lo más conocido, lo más manejado por los intelectuales, por los escritores, pero quedémonos nada más en la academia de los historiadores, olvidémonos de los literatos y de todos los demás. A nosotros nos interesa la historia de la revolución, entonces es bueno que comencemos a preguntarnos qué impacto tuvo su obra en su tiempo o más o en las generaciones posteriores en escenarios como Europa, fíjense bien, Norteamérica y el resto de Sudamérica o Hispanoamérica, más o menos de la Patagonia hasta el río Bravo, ¿no? Entonces, esa pregunta sí quisiera que la fuéramos ya bosquejando, planteando, porque son respuestas que tienen mucho que ver con la importancia de este curso. No sé si me expliqué. Es qué tan conocido, qué tan cautivante, qué tanto impacto tuvo la obra de este paisano universal en esto. Por ejemplo, si por poner un caso, ¿qué tanto lo leyó, lo conoció o lo influyó Simón Bolívar? Que si somos justos y si somos eh, realistas, ¿verdad? En el sentido de la realidad, pues Simón Bolívar es la gran figura de la independencia en el mundo hispanoamericano, ¿no? Con perdón de Hidalgo, Morelos y todos los demás. Un poco, adelante Miguel Ángel. ¿Ahí se me escucha? Sí, perdón. Adelante Miguel. Yo ya, justo que lo menciona, acabo de recordar que ayer estaba checando justamente cosas, noticias relacionadas, notas a Fray Servando, y encontré una que decía que él había propuesto, y por ahí tiene que estar guardado el documento, otorgarle la nacionalidad mexicana justamente a Simón Bolívar. Sí, así como muchos querían que si viniera Fernando VII y el Papa, ¿no? Para acá, había otro grupo que pensaba que sí. Bolívar, de hecho, aquí empezó. Y si nos vamos a las historias de los chismes y de esa que le encanta contar a los señores estos que publican libros por kilos en México actual, ¿sí? Y que tienen programas de televisión, los conspiradores, y no sé cómo se llaman. Yo a veces los veo por salud mental, ¿verdad? Bolívar aquí, antes de emprender su cabalgata por el mundo, él llega aquí a la ciudad, a Veracruz, la Ciudad de México, y luego se embarca, creo que se va a Nueva Orleans. Acuérdense que Nueva Orleans era Houston de entonces, ¿verdad? De ahí salían al mundo. Que le iba a comentar, y ahí se supone que aquí anduvo haciendo sus pininos y incluso fue cautivado dicen, lo cual creo que es totalmente falso. Digo, no por los principios de él, sino porque no se dio en la realidad. Con la mujer más cautivante que había en la independencia, la famosa Abuela Rodríguez, por ahí he escrito algunas cosas en Nación 2021, si tienen chance de rascarle, de buscarle por ahí. Y bueno, aquí empezó entonces Guadalupe Victoria, Simón Bolívar en México. De aquí sale para su aventura, ¿no? Muy buen dato, muy buen comentario. Adelante. Creo que ellos se conocen él es muy amigo del padre intelectual de Bolívar. Y quién sabe si seguramente sí platicaron por ahí. Acuérdense que Bolívar era como el cura Hidalgo, hacía la independencia en un lugar y se iba a seguir haciendo en otra parte, en lugar de fortalecer, en lugar de quedarse tantito, ¿verdad? Para calentar los motores, ¿no? Es más o menos la línea que siguió también Bolívar. Porque claro, Bolívar tuvo más eficacia en sus conquistas, ¿no? A él también, como Morelos, lo va a debilitar en sus propios aliados, ¿no? Adelante. Bueno, entonces por ahí Dania ya tiene problemas con la comunicación, igual Ana Paula, bueno, como quiera, pues son algunos detalles. El día de hoy, pues tenemos programado, no sé si sean de este equipo, el equipo 5,
el equipo 6, no sé, el 4 no se alcanzó a terminar. Para entonces así avanzarles, si son tan amables en este tema, para luego comentar otros aspectos importantes. No sé cómo andemos los equipos que faltan. Bueno, ahí disculpamos a Fátima que me... Y esperamos a Elías a ver si se incorpora. Bueno, no sé quién iniciaría de los equipos. Ya son las 9 pasadas, entonces vamos a avanzarle. Bienvenido, Elías, otra vez. A ver cómo andamos con lo de los equipos por ahí. Al menos el equipo 5 ya expuso la clase pasada. No sé si siga el equipo 6 de hablar. El equipo 6, ¿no? Sí, es correcto. Ok, sí, aquí estamos. Lo que pasa es que no recordaba si ya había expuesto el equipo 5, ¿no? Sí, pues adelante. Ok, bueno. Nos tocó exponer al equipo 6 el libro 13 de los libros de esta serie de libros de Padre Mier. El libro 13 fue bastante interesante, o sea, leerlo estuvo bien, pero creo que la parte más interesante fue analizarlo un poco por fuera. Una vez que empezamos a buscar reseñas respecto al libro de parte de autores más especializados que ya habían leído antes a Mier y que son críticos de su lectura. ¿Por qué? Porque el libro por sí solo tiene información, puede ser interesante de leer, pero realmente una vez que ves los análisis que hay al respecto te das cuenta de que el libro es prácticamente una parodia. El libro es una especie de parodia extraña hecha por Padre Mier para, por así decirlo, hacer quedar mal al ejército realista. Porque intenta describir las batallas que han tenido con los insurgentes y siempre intenta dejar a los insurgentes como que mal puestos contra los realistas, como si el ejército realista es increíblemente grande y poderoso y prácticamente malvado y los insurgentes no tienen prácticamente nada con qué defenderse y luchar y siempre pierden todas las batallas prácticamente. Es una forma de intentar hacer ver a los realistas como prácticamente salvajes o gente cruel que no respeta a su propia población. Claro. Y ahí pues hay algo de cierto y algo de no tan cierto, ¿verdad? Que, bueno, adelante, porque sí quisiera hacer un comentario que hizo una compañera, no me acuerdo quién fue, sobre las partes militares, ¿verdad? Cuando se da el parte, que dijimos ya que era muy soberbio y patético para esas cosas era el propio Napoleón, ¿verdad? Cuando leía las partes de su tropa, a veces la cambiaba de acuerdo al humor que trajera o cómo quería quedar ante la historia, ¿no? Adelante. Eh, bueno, pues es que sí, principalmente es eso lo que se puede mencionar también. Es que, pues sí, no es exacto, no es lo que se podría decir una lectura objetiva, es como digo, pues una suerte de sátira. Incluso hay cierto humor negro, claro, es, o sea, un tipo de humor que es muy, no solamente es muy propio de Mier, sino que también es uno que es más acorde a la época en la que se hizo, obviamente. No es, o sea, uno ve lo que se podría interpretar en su tiempo como chistes, pues actualmente es como que un comentario más al respecto que algo que uno diga increíblemente gracioso, pero es más que nada el humor que maneja es una especie de, ¿cómo decirlo?, de exageración de los movimientos de los realistas al atacar poblaciones indígenas que no están ni organizadas ni tienen ni siquiera buenos generales o buena organización político militar y que en su mayoría ni siquiera tienen armas de fuego. En lo que leí, en lo que me acuerdo, los insurgentes creo que no ganaban más que aproximadamente 2 batallas y ambas eran defensas de poblaciones chiquitas que al final luego también terminaban cayendo por otras fuerzas más grandes realistas. Entonces es, digamos, se puede ver incluso como algo más dramático que satírico, pero
está muy exagerado para que los realistas se vean mal. Ujú. Mire, esto que menciona, muy interesante de la escritura de la historia, como que algo pasó después del 1850 y en nuestra época para que los trabajos de historia fueran un tanto pesaditos, medio aburridos y que nada más nos gusta a nosotros, porque antes los escritores eran de pluma, como usted dice, más fresca, más chusca, más jocosa, sin perder seriedad. Cuando Eso es veamos, cierto, se me había olvidado por completo mencionar el hecho de que este libro no está hecho para especialistas, es un libro hecho para todo público, de ahí que sea una sátira. Es que es curioso, pero una buena forma de llegar a toda la población es utilizando alguna forma no tan seria de narrar las historias, en este caso una comedia. Y esa es una muy buena forma que había en aquel entonces para hacer que lecturas que son incluso pesadas como esta se difundan más fácilmente y se queden más tiempo en la memoria colectiva. y sobre todo porque van a ser traducidas también, ¿verdad? Eso a veces le puede ayudar a su comprensión. No es fácil. Vamos a ver ahí, creo que el que se lleva todos los méritos, y ya hago mal en adelantarme, es Carlos María de Bustamante, ¿no? Y que ahora en el siglo XX, pues a mí se me ocurre el único que anda por ahí, y bueno, ya murió también, Luis González y González. O sea, yo no sé quién nos dijo alguna vez que había que ser exageradamente serios y sobrios en la comedia, no sé quién nos dijo, ¿verdad? Y a ver qué pasa con ustedes más adelante, pero creo que la frescura y el teatro pues no está tan divorciado sobre todo de la historia ya como divulgación, ¿verdad? Yo creo que hay que ser serios en nuestros trabajos que hacemos en el semestre, pero sí cuando divulguemos, cuando nos enfrentemos al mercado, a la selva, al mundo real, pues tratar de ser un poquito más, meterle más adorno, más sabrosura al texto, porque si no, otros nos van a ganar el mandado o por lo menos van a llamar más la atención que nosotros, ¿no? Entonces, qué bueno que toque este tema, porque justamente eso lo vamos a ver en Lucas Alamán también. Lucas Alamán es muy serio, pero te reproduce los textos. Incluso Lucas Alamán es de los primeros mexicanos, y ya les estoy respondiendo la respuesta que les pregunté, en pedir prestados los textos de Padre Mier para hacer su propia historia, que es quizás, también hago mal en decirles, ¿verdad? La historia más seria, más acabada de la independencia, la de Lucas Alamán, a pesar de que es el representante más encomiable de los conservadores. Término conservador en el siglo XIX, no en el siglo XXI. Adelante. Sí, lo escuchamos. No sé si alguno más de mis compañeros quiera comentar algo ahorita. Pues ahí faltan más. Brenda creo que quería decir algo. Sí, Brenda. Sí, porque van empezando, ¿no? Adelante, Brenda. Sí, con respecto a lo que mencionaba mi compañero de que Padre Mier buscaba mucho como, o sea, bueno, no, o sea, no sé si satanizar es un término correcto, pero pues sí, a los realistas, Sí, porque no, inclusive de eso me trataba. Sí, adelante. en las partes que me tocó leer, por ejemplo, se encargaba mucho de resaltar aspectos que no van de acuerdo a la moral o que no son muy correctos desde cualquier punto en el que se le vea. Por ejemplo, hay una parte en la que él menciona que en un enfrentamiento entre realistas e insurgentes, un miembro de los realistas mató a su hermano porque estaba del lado de los insurgentes y a pesar de que el hermano, según le rogó por piedad, él no lo perdonó. Y también en otra parte, se supone que un general lo traicionó toda una villa y entonces cuando él logra escapar, les pide a sus compañeros que maten a todos los de la villa y que los castigue y pues todas estas, lo que podemos considerar atrocidades, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pues sí, y también hay otra parte que me llamó mucho la atención, en la que parece que él tiene bien establecido y piensa que todos en la Nueva España buscan independizarse de la monarquía, lo cual en muchas partes no era verdad.
Y pues sí, Sí, pero también, el pobre Javier Mina llega a lo que hoy es Soto la Marina y anda por Padilla y bueno, el norte de Tampico y hasta Zacatecas se encuentra ahí gente que más o menos quiere el cambio, ¿no? En todo su peregrinar, pues dice, ¿dónde están las miles de las masas que querían la independencia? Digo, ¿por qué? Porque el padre mío se lo había cotorreado allá en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, creo que esto que usted dice es muy interesante, muy serio de lo que se cree que promulgó el padre Mier. Adelante, Brandon. y pues bueno, ya por último, esto es algo que ya mis compañeros habían mencionado con anterioridad, de que él escribía y parecía que pensaba que todos sabíamos qué estaba pasando y todos los personajes, porque en varios menciona apellidos y los busqué en Google para ver de quién estaba hablando y de verdad no pude encontrar de quién estaba hablando. No me preocupé. Sí, pues es un montón de gente, ¿no? De personajes. Sí, es un montón. Y pues creo que eso es todo de mi parte. No sé si alguno de mis otros compañeros tenga algo más que aportar. Debe de. A lo largo de la lectura, algo en lo que se hace mucho énfasis Mier y tiene que ver con esto, la deshumanización de los realistas, es el tema del trato que estos dan a los prisioneros. Es decir, en todas las batallas que narran, porque hay una parte bastante larga del libro en el que está narrando batalla, todo lo que ocurre. Aquí lo que hace mucho énfasis es en la parte de la toma de prisioneros y lo que ocurre con esos prisioneros. En cuanto a los prisioneros civiles, normalmente se menciona que son humillados de alguna forma y luego dejados ir. Por ejemplo, lo que recuerdo que más les hacía era raparles el cabello, porque eso era una gran ofensa para los indígenas. Y también mencionaba que de los prisioneros militares que quedaban, la mayoría, prácticamente todos, eran fusilados casi inmediatamente al final del combate, y todos los oficiales siempre eran fusilados. Lo que hace que el relato en parte se vuelva un tanto hasta deprimente, porque dice de que sí, fueron tantos fusilados y son como más de 500 personas las que fueron fusiladas después del combate. Además de eso, las bajas que se manejan son siempre bastante preocupantes, porque es como que hay algún combate entre realistas e insurgentes. Los realistas perderán 5 o 10 personas, mientras que los insurgentes padecen como 1000 bajas. Y lo digo en la proporción, pues al menos a como él lo pinta, quién sabe qué tan confiable sea, es así. Que hablando de lo confiable, sus fuentes, por lo que parece ser, son únicamente las gacetas provistas por los medios de comunicación españoles. Por lo que la historia intenta como que ser vista desde la perspectiva de los españoles, pero de forma exagerada. Es decir, sí, estas son las gacetas que han estado usando los españoles. Es decir, los españoles ponen las noticias de esta forma y son así de crueles con su manera de narrarlo para desmotivar a la población y para mantenerla esclavizada prácticamente. Sí, que de hecho tenemos que partir de la idea de que en España hay por lo menos dos bandos, los que ven con buenos ojos la independencia y los que la denostan, ¿verdad? Los que la denigran. Eso nos debe quedar claro que es un poco lo que pasa en Inglaterra con la revolución de Estados Unidos. Había muchos ingleses que estaban felices y que aplaudían el valor de los colonos, ¿verdad? Acá más o menos pasa algo parecido, ¿no? No sé si estoy de acuerdo con eso. Y Sí, también, adelante. No, sí estoy bastante de acuerdo con eso, y la verdad es que algo de lo importante de este tipo de situaciones es ver el papel de los medios de comunicación, porque si tienes únicamente gacetas del periódico oficial, por así decirlo, que te dice que el movimiento está fracasando y que hay tantos miles de bajas por cada batalla que tienen, pues a lo mejor te lo piensas dos veces antes de querer meterte al movimiento de independencia en lugar de quedarte en tu granja soportando las imposiciones prácticamente el cacique o quien sea que te esté gobernando. Sí, cuando Fray Servando narra su historia, es todavía la insurgencia es muy épica, ¿no? Estamos pensando que él narra hasta el 12, si es que bien alcanza, y son 2 años de intensa lucha, de intensa guerra, que ya después, como que cuando llega, por ejemplo, Mina y como que hizo, ¿dónde está la revolución, verdad? ¿Por qué? Porque hay todo un proceso, lo vamos a ver, ya lo vamos a comenzar a ver, creo que en la próxima clase en historia, cómo se las van a ingeniar los
los realistas o el ejército novohispano para acabar, o por lo menos para echarle bastante hielo, ¿no? a este fuego, a este incendio de lo que es la independencia. Lo que sí me interesaba mucho lo que había dicho la compañera Brenda y usted, algunas narraciones del trato que se da acuérdense que es una guerra, no es una guerra florida como las que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Es una guerra, y aquí algunas cosas son exageradas, a veces inventadas, y yo creo que algunas, espero me crean, se quedan cortas, porque ya hay otras fuentes por ahí donde queda claro que los realistas eran, como dirían las abuelitas, ¿verdad?, unos descastados, por no decir más feo. Y uno de ellos, no me lo van a creer, digo, ya se imaginarán quién es Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, según la narrativa por ahí, acababa con pueblos completos, incluso uno de ellos donde había puras mujeres y niños, ¿no? Los insurgentes habían salido, andaban huyendo o andaban en otra parte, y eso la historia se lo registró, y no se lo van a perdonar y se lo van a sacar a colación, lo van a balconear, como se dice en el lenguaje político, entre otras cosas. Además, lo vamos a ver por ahí, Iturbide, desde que es nombrado, se contrata a una persona para que creo que un extranjero, para que le haga de chivo los tamales, ¿no? Como dicen, para que lo comience a criticar y a sacarle cosas que a veces no son ciertas, pero de que el señor tiene ese currículum trágico y patético, lo tenía. Entonces, hago este comentario por lo que ustedes decían. En algunas cosas creo que los escenarios sí fueron así, en otras son un poco exagerados, pero sí subrayar que este periodo es un periodo donde todavía la guerra sigue en efervescencia, aunque acuérdense que la guerra del padre Hidalgo, ¿cuánto dura? O sea, no es una guerra de 20 años, de 6 años, ni de un año siquiera. Entonces, eso tenemos que, como historiadores, que entenderlo, que comprenderlo, para que no irnos con la finta de otros escritos. No sé si por ahí iba a aclarar algo, David. Sí, nada más comentar de la lectura. Sí. Por ejemplo, en la parte que pues todos leímos, lo que a mí me resalta mucho, o lo que me llama mucho la atención, es que más o menos como a la mitad del texto empieza a resaltar lo que viene en las gacetas. Bien, resalta como unas 6, 7 gacetas, y pues comenta todas las atrocidades, que les llama así él, que ha cometido pues, el bando español en contra de los insurgentes. Y relata mucho que cuántos cañones tomaron, que pues lo que ha sucedido en el mes de junio de 1812, y al final concluye pues, mencionando que a lo largo de 59 gacetas que él logró tener acceso, que logró leer, pues en esas 59 contó que había 207 cañones que habían tomado, 25.344 insurgentes muertos, y eso es sin contar las que no se especificaban, y 3.556 prisioneros. Y concluye Servando Teresa de Mier diciendo que pues si eso sucedió en 59 gacetas que él pudo tener acceso, que entre los años 1811 y 1812, ¿cuántos más hay en las 730 gacetas correspondientes a esos 2 años? O sea, es demasiado. Sí, es cuestión de echarle números, ¿no? Yo por eso siempre soy, acuérdense, las infografías les insistía eso. Siempre es importante que nosotros como historiadores tengamos el dato de la superficie de un terreno, de cuánto estamos hablando, de población. ¿Sí? En lo que yo he divulgado por ahí y tengo chance, no creen que todo el mundo me invite y todo el mundo me abre las puertas. Digo, uno tiene que andar ahí haciendo labores de convencimiento. Acuérdense que estábamos hablando de una población dominada por Fernando VII, que anda por ahí en los 25, 26 millones, ¿verdad? Nosotros aquí ya sabemos cuántos somos, ¿sí? Ni siquiera les voy a manejar una cifra aproximada. Lo que nos debe quedar claro es que no llegaban ni a 100,000, a veces rebasaban los 100,000 soldados o tropa que se va a enfocar en este periodo, y
perdónenme, hablaba del ejército revolucionario, ¿no? 100,000 contra 10,000, a veces creo que fueron 12,000 los que se invirtieron en todo este proceso, entre ellos los dragones famosos, del cual Iturbide formaba parte, que van a enfrentar a este grupo. Aquí luego nos va a quedar claro cómo se compactaban los ejércitos. Y, por ejemplo, uno pensaría que los grupos indígenas pues son los del cambio. Ellos van a estar en los dos bandos, ¿no? Van a ser así como rentados, como aliados, y está muy interesante este punto. Entonces, nomás echarle números, es más o menos más de 100,000 contra menos de 10,000, y claro, la desorganización cuenta mucho, ¿no? Y la falta de pericia y de organización, eso va a ser mortal. Y otras cosas que no quisiera comentar ahorita porque eso es propio de la materia de historia. Adelante. Por ahí, Carlos, iba un comentario. Sí, maestro, ya pues revisando, ¿verdad?, lo que venía en la parte última del texto que nos tocó estudiar, se menciona, venía un fragmento del manifiesto que lanza Fray Servando Teresa de Mier, que pues es algo interesante este manifiesto que va a derivar en los dos planes, tanto en el de paz como en el de guerra. El manifiesto en sí está abordado desde el ámbito político y religioso, analizando el contexto en el que se encuentra la sociedad novohispana en ese momento. Y uno, después de leerlo, te das cuenta de que Fray Servando, a pesar de que está la lucha, esta independencia ya casi en la consumación y todo esto, todavía él sigue pensando en que la unión entre España y la Nueva España es vital para la sociedad, pero siempre y cuando España reconozca la autonomía de la Nueva España y no establezca, que el gobierno establecido en la Nueva España sea por medio de la sociedad novohispana, que no es necesario enviar españoles a gobernar acá. No, para eso están los americanos, ¿verdad? Acuérdense que los americanos son los criollos. Como existía este sentido de menosprecio de España hacia los criollos, por esa razón yo creo Fray Servando decide levantar este manifiesto y decir, en la Nueva España tenemos capacidad para gobernarnos nosotros. Sin embargo, siguen reconociendo la autoridad de Fernando VII. El plan de paz del padre Mier tiene varios principios como el respeto y la armonía, ¿verdad?, entre España y la Nueva España. Y él dice que tanto los peninsulares como los novohispanos son iguales. Y los novohispanos pues tienen la facultad de tomar las riendas de su propio gobierno, tanto eclesiásticamente como política. En el plan de guerra él tiene los principios de que la guerra interna, o sea, entre realistas e insurgentes, no debe de ser más cruel o más dura que con una guerra con algún enemigo exterior. Y también señala que un enemigo de la Nueva España es tanto enemigo como del ejército realista como del ejército entonces sí, porque acuérdense que él está en Inglaterra, ¿verdad? Sí. Inglaterra sí, él está desde Inglaterra mandando sus papelitos, y a veces digo, yo estaba viendo un video también, maestro, de un programa que se llamó Líderes, que estaba muy padre, lo recuerdo, y sale el licenciado Ramiro Estrada Sánchez, cronista de Apodaca. Sí, fue amigo mío, no conozco. Y él menciona algo que me causa mucho interés, que dice que hubiera sido excelente, ¿verdad?, pero pues no, imposible para la época, tener una grabación de la voz de Fray Servando, porque mediante el discurso uno se lo imagina, sí, mediante los escritos de él, pero pues no podemos oír su voz. Entonces, creo que si él hubiera tenido una voz muy potente y al pronunciar estos discursos o al leerlos, obviamente que impresionaba mucho al receptor. Y sobre todo, quién sabe este padre Mier, pero lo que sí es que el padre Mier, chavito así, era un brillante, por algo lo invitaban ahí a la colegiata, ¿no? Donde sí, o sea, era un tipo que tenía buen verbo, que era un tipo que tenía oratoria. Aparte tiene una prosa muy bonita a veces. A veces se batalla un poquito para entenderle, pero hay documentos en los que sí tiene una prosa muy bonita e incluso hasta habla hiperbáticamente. El plan de guerra de él también se fundamenta en que
también toma en cuenta la doctrina cristiana, desde luego, Ah, que él menciona que el proceder con odio pues va en contra de lo establecido por la Iglesia Católica, va en contra de la fe, y menciona que la lucha armada es como el último recurso, que puede estar primero la diplomacia ante todo, y para poder establecer una tranquilidad y bienestar entre ambos bandos dentro de la nación o del país. la diplomacia todavía está en pañales, ¿no? Eso sobre todo va a emerger en mediados del 19 y ya para finales del 19, pues ya prácticamente la diplomacia es el punto donde se van a definir muchas posiciones políticas, bueno, geopolíticas, ¿no? Y hoy tenemos a la ONU que pues también creo que ya chupó faros, ya no es la ONU de cuando yo tenía 10 años, ¿no? Y ahorita nadie le hace caso, ¿no? Así era un poco el Vaticano antes. En el Vaticano, acuérdense que antes era, bueno, los estados pontificios era antes la ONU del siglo XVI, siglo XV, ¿no? Adelante. Bueno, por mi parte es todo. No sé si mis compañeros quieren añadir algo más, maestro. Por ahí estaba el compañero ahí también hablando. No sé si no terminó el anterior. Bueno, en lo que se animan, yo espero que todo el mundo esté escuchándonos. Aquí estamos matando dos pájaros de un tiro. Estamos viendo también ya contenidos históricos para la materia de historia de México. Entonces, que nos quede claro que esto de las partes de guerra hay que hacerles caso, entre comillas, porque a veces están muy exageradas o en otras ocasiones están muy... se quedan cortas. El caso más patético, justamente la conquista de Napoleón a tierras españolas, hay por ahí chismes, ¿no? Anecdotarios, como el propio Napoleón a veces cambiaba parte de guerra. En lugar de decir que batalló mucho y que fue un enfrentamiento casi donde quedaron 10-9, él decía, no, ponle que ganamos casi nos dieron y corrieron, ¿no? Así de fregones somos. Y en otras, quizás a lo mejor pensamos en Rusia, ¿no? Cuando ganaban, decían, no, di que batallamos al final, casi una victoria pírrica, como se le llama, ¿no? Y que pues le echamos todas las ganas y que por poco y perdemos. Así son un poco no sé si alguno de ustedes por ahí tenga que ver con lo militar, no me estoy jactando ni mucho menos, pero sí ver con lupa, ¿no? También estas historias militares que a veces exageran, que como comentaba por ahí Elías, en algunas cosas se quedan cortos, ¿no? Hay casos donde los tipos sacrifican a todas las mujeres, a los ejércitos realistas, y con todo lo previo que es de sojuzgarlas y de mancillarlas, ¿no? Y eso quedó en la memoria colectiva, quedó en el imaginario y se manifestó por ahí. Y los actuales estudios históricos pues han destacado muchas fuentes donde se habla de que estos eran unos descastados, ¿no? Obviamente la guerra se va a ganar no solamente por cuestiones militares, sino también por cuestiones, ahora sí, como dijo el compañero, diplomáticas, pero sobre todo de tipo político. De eso no hemos hablado nada, vamos a platicar sin falta la próxima clase de historia. Cómo le hicieron los realistas para ganar los primeros rounds, para ganar las primeras batallas en términos políticos. Eso lo vamos a ver. Pero bien importante lo que han dicho este equipo 6 sobre la rudeza, la crudeza, pues toda la carnicería que se va a hacer en tanto de un lado como de otro. Digo, la crónica de la toma de la Alhóndiga y de Guadalajara no deja muy bien parados en cuanto a humanidad a los insurgentes, incluido el propio Hidalgo. Entonces, acuérdense que estamos historiando una guerra. Si una guerra no quieran ver flores y abrazos y algo así. Ustedes están viviendo, están siendo testigos de una guerra que lleva ya miles de muertos. Miles. No como los del Padre Mío. Y pues a ver si alguno de ustedes escribe algo sobre eso, ¿no? Échenle 10 años para atrás y son miles de muertos ya, más aparte los desaparecidos, más aparte. Eso es un ambiente de guerra, para que no digan que no entienden qué onda con la guerra. Estamos viviendo actualmente un periodo así, pero bueno, a ver qué se escribe dentro de 10, 15, 20, 100 años sobre el 2010, 2020.
Adelante. ¿Algo más por ahí el equipo? Pues ya para cerrar, podríamos decir que es una lectura tanto interesante desde el punto de vista histórico como historiográfico, tanto por las fuentes que utiliza, por cómo las presenta y por quién mismo la escribe. No, y sobre todo, si uno viviera en los años 90, 1990, pues diría que lo que él lee pues, son los Times, los Newsweek de entonces, ¿no? Lo que usted dijo, las gacetas, que también incluyen las de nosotros, son... Entonces es la internet de entonces, es donde fluye toda la información, todos los datos, y curiosamente llegaban con mucha prontitud, porque ese tipo de publicación lo estamos viendo ahorita en producción editorial, en la materia del taller de producción editorial del 10º semestre, eran por suscripción, o sea que ya estaban aseguradas su distribución y su compra, entonces a eso. Por ahí quedó medio pendiente ver por qué, no sé si antes de que se retiren ahí ustedes tres, por qué en Inglaterra se podría haber dado ese tipo de trabajos, ese tipo de... Ya lo habíamos platicado, pero sí, no sería mal que nos lo recordaran. ¿Qué tiene que ver Inglaterra con el libro de Historia de la Revolución? No sé qué nos pudieran comentar. Ya nos hablaban muy bien del estilo, de la composición literaria, escritural. No sé qué piensan ustedes de por qué en Inglaterra este tipo de trabajos. De hecho, la idea, Elías, el hecho de que le llegue toda la información quiere decir que es un lugar es un puerto donde llegan los barcos, donde llega toda la mercancía, donde llegan, que es un poco lo que había pasado 100 años atrás con Holanda también. En Holanda llegaba todo lo que se producía en el mundo, ¿no? ¿Algún comentario por ahí? La verdad no estoy, al menos yo, muy seguro, pero de Inglaterra lo más probable que tenga que ver es algo con tanto la navegación o el comercio, es decir, como era una nación bastante importante de la época y también una nación que estaba opuesta a la corona española, pues me imagino que tener algún tipo de relación con esta tendría que dar alguna ventaja en la guerra. Exactamente, es esto último. Ya es el epicentro, ¿no? Como dirían por ahí, la fisiocracia, y luego Adam Smith va a ser el taller del mundo, ¿no? Y va a ser el que va a tener el control, que va a perder ya después de las guerras mundiales. Hoy en día, y si no pregunten a los argentinos con lo de las Malvinas, la flota inglesa es de las más importantes del mundo, ¿no? Y por eso es un aliado importante de Estados Unidos a través de la OTAN y una serie de organizaciones, de alianzas que se han establecido. Pero en este momento es el gigante, ¿no? Y que ya ha vuelto a reconciliarse con su hijo, ¿no? Que luego lo va a superar y que lo va a ayudar, y lo va a ayudar a la reconstrucción, que es Estados Unidos. Fíjense cómo es apapachado el padre Mier en Inglaterra y luego en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos hay una historia por ahí muy truculenta que no se comentó en ese video que me comentaron, de cómo el padre Mier ahí se relaciona con, aparte de la masonería y de todos los grupos, con gente que realmente ve como una empresa la reconquista de México, pero ahora por Norteamérica, ¿no? Ya desde el padre Hidalgo, acuérdense, los norteamericanos quieren tierras. Entonces, con el padre Mier, pues estaba más velada el interés que tiene Norteamérica e Inglaterra por estas tierras, ¿no? Que todavía no termina. Si les gusta la historia fantasiosa, alguien dice por ahí que en el año 2050 van a decir que México vendió Tamaulipas a Estados Unidos porque no la podía controlar, no la podía gobernar, y que pues ni modo, la vendieron y ya se resolvió la economía mexicana, y pues Estados Unidos se dio cuenta que había mucha riqueza abajo de esas tierras. Digo, estoy jugando, pero se plantea por ahí en los estudios así de especulativos, ¿no? Y que todo el mundo estaba feliz porque pues, es un estado de puros gángsters, de gente mal vivida, ¿no? Esto no creo que no tenemos algún elemento que me digan que no es cierto. Digo,
pero bueno, estamos hablando de lo que se dice que va a pasar en el 2050. Adelante. Bueno, pues realmente yo creo que ahora sí eso sería todo. Bueno, muy bien. Bueno, nos queda la pena. Gracias por la participación. Me gustó este equipo que ya resaltó la cuestión estilística y también que hablaron de la cuestión de la guerra, ¿no? Como tema principal. Acuérdense que ya esa parte a lo mejor no estaba en el contrato. Que nos quede claro que la obra del Padre Mier, esta obra es una obra por pedido. Eso ya lo dijimos. Y lo que rematamos el día de hoy es el escenario donde se realiza. En un escenario, lo voy a decir así lentamente, muy interesado en echarle tierra, en denostar, en primer lugar, en criticar, y también en superar y en enfrentar lo que sería lo prehistórico para ellos, para la modernidad entonces, que es Inglaterra. Para ellos España, Portugal, las propias Indias, Nueva España, son sociedades atrasadas a las cuales hay que llevarles, fíjense bien, hay que llevarles el progreso. Algo habían hecho en África, algo habían hecho en Asia y por qué no en América. Y curiosamente, esta visión, que es una visión no solamente militar, sino también ideológica, económica, pues va a tener muchos adeptos en la nueva nación mexicana, que se va a llamar Estados Unidos Mexicano. Fíjese cómo se va a llamar, no sé si tenga relación con algún otro país, quién sabe. Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a despedirnos con un repaso. Nos vamos a dar por terminado lo del Padre Mier. Vamos a enfocarnos en esto. Esta es la lectura que sigue. Ya se la dejé ahí en la carpeta. Un libro que yo sé que no lo vamos a leer todo, vamos a leer nada más estas páginas por ahí. Sin embargo, pues ustedes lo van a leer lo van a leer completo porque es un libro muy cautivante, de mucha inspiración francesa por ahí. Son muchos autores, yo nada más puse a André Saint-Loup, David Brading, y son más, ¿verdad? Aquí de una vez usamos la locución latina de tal y otros más, o más. Vamos a leer para las próximas un par de sesiones y luego haremos por ahí alguna tarea, alguna actividad. No sé si yo sé que algunos de ustedes luego checan la carpeta. Es este libro, ¿sí? Editado por el INERM, que fue una institución que estuvo a punto de desaparecer. De hecho, le cambiaron el nombre. Antes se llamaba Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana. Lo fundó el PRI, obviamente. El nombre cambia en el 2010, ya se imaginarán por qué. Es cuando llega el señor de las tepocatas y duras prietas, el señor de las botas, y fíjense bien, se le critica que es bárbaro y que es un quién sabe qué. Otro, no sé quién, lo hubiera desaparecido, el INERM, ¿verdad? Pero él no, él nada más le cambió el nombre. Lo hizo en plural. Estudios de las Revoluciones de México. No sé si sabían ese dato, pero bueno, había como 20 historiadores trabajando ahí, estuvieron muy contentos de que no los corrieran, ¿verdad? No se quedasen sin chamba. Es un instituto interesante. Yo trabajé con ellos por ahí 5 años en publicaciones, ¿no? Coeditábamos publicaciones, yo en el Congreso de la Unión y ellos en el INERM, y es gente muy, muy valiosa. Es parte del libro. Vamos a leer justamente pues esta parte. Ahí están las páginas. Básicamente nos vamos a ver en esto sería lo que vamos a enfocarnos, y yo sé que ustedes lo van a leer de cabo a rabo. Es un libro muy atractivo, muy bien, muy interesante. Ya está en la carpeta, por favor ahí cópienlo, y eso es lo que sigue para las próximas sesiones. Entonces, si no hay otro tema, entonces ahí le dejamos, y vamos
les voy a devolver sus tareas ya con los comentarios y vamos a pensar en lo que sigue. Entonces, lo que sigue es Lucas Alamán y luego vamos a hablar del otro que para muchos es el principal, el mejor, el más importante historiador, que es, conste que estoy citando, ¿verdad? Lucas Alamán. Y si hay chance, vemos algo de Mora, José María Luis Mora, y así, y ahí quedaría, porque si no, nos vamos a quedar en diciembre todavía hablando de México a través de los siglos, y pues la idea es que veamos algo del siglo XX. Yo creo que historiografía tendrían que ser 3 semestres, ¿no? En lugar de 2, pero bueno, eso ya lo comentamos con los coordinadores para futuras reformas del plan de estudio. Vamos a quedarnos ahí. No sé si hay algún comentario final o algo que quieran agregar. Ya nos pasamos de tiempo. Si no hay más, entonces pues nos vemos ahora sí que la próxima semana. Ahí les pido disculpas por la clase de historia. Luego a veces se nos juntan las agendas y uno no puede, como el perro de las 2 tortas, ¿verdad? Con alguien tienen que quedar mal. Entonces les pido las disculpas y nos vemos entonces la próxima clase. Cuídense, que tengan buen fin de semana y sobre todo pónganse a leer ese trabajo que ya es sobre la crítica a la obra del Padre Mier. Acuérdense que hay por ahí un par de preguntas. Es ¿qué impacto tuvo la obra de Fray Servando en las 3 regiones que comenté? Europa, Norteamérica y Latinoamérica, que la palabra todavía no existe. Bueno, lo correcto es Hispanoamérica, ¿no? Si no hay más, entonces nos vemos. Cuídense. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego.